agradecerle mucho, Sí, diputada, que haya aceptado participar en este libro. Es un libro en el que estamos mostrando el lado B de mujeres que están defendiendo a México, porque mucho se habla sobre las mujeres de la revolución, en la independencia, pero poco se habla de las mujeres en la actualidad. Están haciendo un extraordinario trabajo para defenderse en la legislatura, en los ayuntamientos, en los cabildos o en las comunidades de este país, y quiero agradecerle que haya aceptado participar. Lo queremos presentar en la Cámara al Federal contrario. el próximo mes de abril, y queremos mostrar el rostro humano de estas mujeres que están dando la batalla, diputada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y dime, Margarita, no, como siempre. Muchas gracias. Ok. Y, y si me permite, voy a empezar. Margarita, ¿cuándo fue la primera vez que decidiste dedicarte a la actividad política? ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, le tengo que entrar a este tema? Porque si bien, bueno, pues has sido primera dama, pero tu carrera es una carrera propia, es una carrera independiente de, en este caso, de la carrera de con quien en su momento estuviste, bueno, estás, y él fue presidente de la República, pero yo quiero empezar diciendo, Margarita Zavala ha tenido una trayectoria propia de muchos años, de mucho trabajo político partidista, pero sobre todo de mucho trabajo social. ¿Cuándo fue el momento en que decidiste dedicarte al tema político, Margarita? Bueno, fue en 1984 y yo estaba en preparatoria y bueno, creo que había habido un concurso de oratoria y como que mi papá me dijo que pensaba en hacer algo más que los discursos. Y yo siempre fui alguien, con trabajo social. La propia escuela, en mi familia y en mi escuela me formaron en eso. Y, y luego, pues, empecé a ver, al PAN. La verdad es que vi a la oposición, al PAN, em, para preguntar qué pensaban, y afortunadamente supe de un curso de inducción, así se llamaban, y, me acuerdo era Alberto Lin Altamirano el que dirigía ese curso, y luego yo estaba en Guías de México, es como Scouts, pero en puras niñas, el movimiento de guías, y también obviamente en otro trabajo social, y ya habiendo como aceptado entrar al PAN, porque había entrado al curso en mayo de 1984, me fui a un campamento, en Yucatán. Y entonces, ahí en ese campamento me presentaron a Carlos Castillo Peraza, nos dio un discurso. Dio un discurso, una conferencia, y muy padre, porque yo ya acababa esto fue en mayo y en julio estaba yo en el campamento, y de repente dijeron: "Vamos a les presentamos aquí un candidato a gobernador por oposición, habla de lo que es la política, de lo que es el bien, los bienes públicos, el bien común, la importancia de la política, eh, y la consecuencia de tu trabajo en la política respecto a los bienes o los males públicos, la dignidad de la persona". Y bueno, yo decía: "Ay, pues seguro es del PAN", ¿no? Por lo que estaba pensando, pero si no, yo dije: "Voy a tener un serio problema, porque a lo mejor me equivoqué de partido". Y entonces fui, ya le pregunté que de qué partido era y me dijo: "Del PAN". Y yo me acuerdo el momento en que me lo dijo, que descansé, dije: "Ah, estamos en el mismo partido". Y claro, a lo mejor no era algo que se le presentaba a cada rato, entonces me dijo: "No me digas", y yo: "Sí", ya le pregunté por algunos de mis conocidos. Yo a Felipe cuando entré al PAN no lo conocía, sino después, en otro curso, él me dio un curso en el 85 en el CREA. No, yo sabía quién era, pero no lo había conocido, sino que él me dio otro curso, en el que también estaba Maquío, y y ya, pues muy bien. Así entré al PAN. Entonces entré, digamos, en lo que era antes del juvenil, tenía menos de 18 años, y ya cuando cumplí 18 ya tenía partido, idea, trabajo, mirada puesta por ahí, y ya entré a la libre derecho, que también no creas, pues el derecho es una carrera que si no tienes vocación de servicio, pues ¿para qué Claro. la estudias? Claro. Oye, Margarita, qué Y ya. interesante porque en realidad empezaste antes de cumplir la mayoría de edad, antes de Ujú. ser ciudadana, ya estabas metida en temas
Sí, sociales, sí, sí. político-partidistas, ya estabas buscando ese interés político y ahí se muestra de que uno nace también con esta vocación de servicio y tú eres una mujer que has abierto brecha para muchas mujeres. Formas parte de una generación Ujú. que le tocó vivir en una etapa en donde tuviste que competir contra muchos hombres para hacerte de un espacio y en donde hoy, por ejemplo, pues ya se habla de temas como de violencia política, que antes las mujeres asumíamos que era parte de pues entrarle a esto, ¿no? Teníamos que aguantarlo. Y yo quisiera preguntarte, algo que ha ayudado o que ayudó en su momento a esta generación de mujeres que hoy son referentes para muchas de nosotras que estamos, yo no tanto, pero que estamos un poco más jóvenes, pero que ustedes No, abrieron, sí, es hagan de cuenta, yo me la imagino siguiente el pasto y generación, ustedes ajá. barbecharon, ¿no? Ustedes fueron abriendo. Ajá. ¿Cuáles fueron tus referentes, Margarita, en este incipiente inicio político que tuviste? ¿Quiénes eran las personas a las que tú admirabas? A veces estos referentes pueden ser gente importante en la política nacional, internacional o incluso dentro de tu familia. ¿Quiénes fueron los tuyos que te inspiraron? Bueno, desde luego mi familia, mi mamá sí había sido parte del PAN hacía mucho tiempo, luego se casó y tuvo 7 hijos, entonces, pues, ella es abogada, todavía vive, y y cuando yo entré al PAN, mi mamá me mandó, pues, en camión a San Luis Potosí a visitar al alcalde, que era mi tío, le decía bueno, tío no es tan cerca, pues, tío Salvador Nava Martínez. Y ahí y también conocí a su esposa. Entonces, bueno, mi mamá en la parte política también, y de otras, además de ella, para mí fue un puntos de referencia muy claros, Blanca Magras de Álvarez, la esposa de don Luis H. Álvarez. Fue para mí un punto de referencia también María Elena Álvarez de Vicencio. Ella hace poquito que falleció y lo decía, ella siempre usó el de, el prefijo de para antes de, respecto al apellido de su esposo Abel, pero como que la siguiente generación, pues usamos el nuestro y nos apoyaron muchísimo. Mi mamá siempre usó el de Zavala y sin embargo, conmigo ni se o sea, ni pensó que tenía que decírmelo, ¿no? Obviamente iba a usar mi apellido Zavala Gómez, pero no el de, ¿no? Entonces, así fue esa generación como muy propuesta hacia adelante de la siguiente. Y bueno, María Elena, sin duda. Y luego, fíjate, yo creo que Leticia Carrillo de Cloutier fue una mujer que para mí también, Otencha Barrio, la esposa de Pancho. Entonces, más o menos yo iba teniendo esas figuras muy, muy del PAN. Pero me acuerdo cuando cumplí 18 años, mi mamá me regaló un libro de Bernadette Devlin, que es la primera diputada de Irlanda del Norte y que ella, tiene 22 años y se hace diputada. Entonces, a mí me conmovió muchísimo esa lectura, este, y creo que esa también como que me hizo un gran punto de referencia. Y luego María Elena y Blanca nos empujamos mucho a los temas de mujeres, nos empezamos a organizar muy bien. Y me ayudó muchísimo, cómo empezaba a trabajarse en el mundo ese tema. Luego ya cuando llegué al 95, pues, gané un ensayo, o sea, hubo un concurso en el PAN de ensayo sobre mujeres y lo ganamos Patricia Espinosa Torres y yo. Y entonces, pues, yo a partir de ahí fui a Beijing, y a partir de ahí, pues, bueno, claro que más me metí en el tema de mujeres. Entonces, para mí esos son puntos de referencia muy cercanos, pero, pues, estaba también de Bernadette Devlin, creo que para mí, de veras, me conmovió muchísimo por la circunstancia, por la manera en que llevó las cosas. Y bueno, obviamente ella pensaba distinto a mí, pero el hecho de haber sido la primera sin habérselo propuesto, pero sí en la lucha por las libertades de Irlanda. Y entonces, pues en eso sí, me, sin duda alguna, la lectura me empujó muchísimo. Claro.
Claro. Oye, qué interesante, Margarita, porque además tuve la fortuna de ser compañera tuya en la Cámara Federal en la pasada legislatura y te Sí. vi que tienes causas muy claras. Una de ellas es la causa de las mujeres. Me queda claro que proviene de una inspiración de, en tu vida, de quienes también te sirvieron como referentes políticos. Has mencionado a muchas mujeres. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido las causas de Margarita Zavala a lo largo de su trayectoria política? ¿Cuáles son los temas que te mueven, que te duelen, que te inspiran, por los que has luchado? Todos tenemos, por supuesto que nos duelen muchas, pero en particular siempre tenemos temas que son como los más importantes. ¿Cuáles son los tuyos, Margarita? Bueno, primero, sí quiero decirte que la parte yo soy una demócrata y luché por la democracia y creo en ella enormemente. Cuando he perdido y nunca y no me digamos, sé que es parte de ello. Cuando tanto tiempo en luchar y en 97 perdió a alguien que yo quería y quería mucho, que era Carlos Castillo, y había ganado Cuauhtémoc Cárdenas en 97. Y me acuerdo perfecto, yo doy clases, es otra que he hecho toda mi vida, dar clases desde que me recibí, desde que terminé mi carrera a los 22 años. Y entonces me puse a dar clases en prepa. Me acuerdo haber visto a la directora me preguntó: "¿Cómo estás?". Y yo: "Ah, muy bien, amanecimos bien, con democracia, muy bien". No ganó el que yo quería. Sí, yo soy una demócrata, por eso Carlos Cartillo para mí fue tan importante, don Luis. Yo creo que eso es lo que más me define, y también aprendí a ser bien valiente en esa lucha democrática. Y luego esa misma lucha, pues claro que me llevó a lo de las mujeres. No tengo la menor duda de que el desarrollo de un país pasaba por el desarrollo de las mujeres, por el equilibrio en las tomas de decisiones. Claro, cuando era más joven no pensaba que había discriminación, pero con el tiempo pues te das cuenta que sí. Entonces trabajé internamente mucho en los partidos con mujeres y para ya la democracia misma, ya en el 2000, pues también estábamos muchas ahí trabajando y trabajé todo el equipo de transición de Fox, particularmente el tema de mujeres. Entonces sí, claro, el de las mujeres es uno, el de la democracia y desde luego también soy abogada y me gusta mucho mi carrera además. Los temas de poder judicial los seguí muy de cerca, todos, desde por la democracia, pues seguí todos los temas electorales, por lo de abogada, pues todo el tema, mucho el tema de justicia y el poder judicial. Entonces seguí claramente el cambio en el 94. Yo en el 94, pues todavía no tenía 30 años, pero en el 94 todo el cambio de la corte, pues la fui siguiendo y todo lo que se hizo con un poder judicial que creo que iba creciendo hasta que ahorita hubo un despido masivo injustificado. Pero yo, por ejemplo, pues me metí muchísimo al tema del Poder Judicial ahora y particularmente también el tema de mujeres, que ha sido una lucha heroica a las que han dado la batalla a las mujeres como juezas, como magistradas. La verdad, mis respetos y yo creo que sí lo están escribiendo porque realmente son heroicas. Y ellas llegaron sin acciones afirmativas, un poco empujando por el tema de mujeres, pero fíjate, cuando fue 95 había más mujeres en el poder judicial que en el ejecutivo y legislativo. Entonces llegaron las acciones afirmativas y entonces donde hubo más mujeres fue en el legislativo, luego en el ejecutivo y a las del poder judicial les siguió costando mucho trabajo integrarse. Entonces, la verdad, me pareció, digamos, es algo que he estado muy pendiente. Y luego la vida también me puso un tema de educación, primero porque soy maestra y entonces también he estado muy pendiente de ello y en los temas sociales. Soy maestra de preparatoria, me encanta, bueno, terminé porque ya estoy en la modalidad 40 en el IMSS y esto ya nada más doy clases en la universidad, en la libre. Entonces, como que también la vida te va colocando y tú vas respondiendo, igual lo de niñez. Y otro tema que también para mí es bien importante y se ve menos, pero el de personas con discapacidad. Por fortuna no tengo cerca a nadie, pero lo aprendí. Y sabes, me heredó un poco el tema a Felipe, porque cuando él estuvo en la Asamblea Legislativa y trabajó mucho con los de libre acceso.
Y todavía había ahí un reglamento, ve la palabra para minusválidos, imagínate, ahorita ni se nos ocurre decirlo. Y entonces, y luego ya me tocó hacer primero crear una visitaduría en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y con Luis de la Barrera, que era el titular de la comisión, me dijo: "Mejor de visitaduría y echamos a andar la ley para personas con discapacidad en la Ciudad de México". Entonces, un tema que traigo siempre muy cerca. Creo que también es la expresión más clara de la idea de igualdad de una sociedad, ¿no? Sí, que si ni en eso puedes, pues entonces complicado. Y también me parece que también muchas de las organizaciones sociales, este, las organizaciones sociales de personas con discapacidad fueron las primeras en crecer con fuerza y llegaron de la mano de la integración de las mujeres a la política. Entonces sí, o sea, gracias a las mujeres también entraron otros temas bien importantes. Claro, Este, una, o sea, de verdad, se hizo más equitativo todo, todo. La educación misma, ver a la educación no solo como un tema de excelencia y de elevación humana, sino también como una puerta de igualadora. claro, claro. Entonces, yo creo que yo estoy convencida de ello, que tuvo que ver mucho el tema de las mujeres. Ahora, me tocó ver Seguro. mujeres que abrían el paso y que nosotros estábamos sobre sus hombros, y entonces la obligación de abrir tú el paso a otras. Es así, nunca tuve duda que había que hacerlo, que había que hacerlo. Totalmente. Fíjate qué interesante este análisis que haces de cómo los temas de género le abrieron entrada a otros temas como discapacidad, infancia. Sí, o sea, o Qué entraron interesante. con ellos, sí, porque empujamos todo. Claro, se empujó la igualdad en general, Margarita, y tú tienes una trayectoria Sí. muy rica. Se puede decir que has sido diputada local, diputada federal, senadora, primera, directora, Bueno, presidenta del senadora DIF. no, ya quisiera. Ah, pensé, te lo Senadora juro que no, yo ya pensé que había quisiera. sido senadora. No tengo duda que vas a ser No, pronto, ojalá, no tengo no, la menor duda. no, Pero ojalá. tienes una trayectoria muy rica, has estado en el servicio público, trabajando muy duro. Y yo te quisiera preguntar, si voltearas atrás y nos pudieras mencionar algunos de las cosas en las que tú te sientes muy orgulloso de haber impulsado, seguramente muchas desde iniciativas de ley que se han concretado hasta políticas públicas. ¿De qué te sientes orgullosa hoy cuando volteas hacia atrás, Margarita? Bueno, primero, yo creo que hay cosas que nunca salen solas, o sea, no hay una sola persona que lo haya hecho. Entonces, me parece que mi trabajo con personas con discapacidades de las leyes, que después se convirtió en un trabajo mucho más de organización a través del DIF, porque además hubo una muy buena directora del DIF, Cecilia Landerreche Gómez Morín. este, yo, creo que todo este tema de personas con discapacidad, a través de estos foros y demás, ayudaron muchísimo también en la construcción de políticas públicas en favor de las personas con discapacidad, hasta en la de viviendas, que empezamos a empujar mucho concurso de vivienda con discapacidad, ¿no? Para de personas con discapacidad. Entonces, esa es una. La otra, me encantó un tema que tengo muy cercano, como todos los mexicanos, que tenemos muy cercano ese, ese tema, aunque no lo creamos o no caigamos en la cuenta, que es el de migración. Entonces, trabajé mucho el tema de niños migrantes no acompañados. Lo trabajé sin que fuera así la bandera de la esposa de, porque no creía en esas cosas, ni creo en ello, pero sí lo trabajamos a través de de la ley de población y la ley de migración de niños y niñas migrantes no acompañados, y lo trabajé después, ya pasando Felipe presidente, a través de la Ley General de Niños y Niñas, que me invitaron a revisar desde el Senado, porque esa fue la cámara de origen, para trabajar el de niños migrantes no acompañados, y venía realmente de un trabajo muy fuerte durante muchos años, en donde hicimos foros y demás, y fuimos generando reglas y políticas públicas. Creo que ahí hay un trabajo que me gustó liderar, empujar, trabajar.
y hasta no colgarme la medalla, ¿no? Sino nada más saber que estábamos haciendo nuestro trabajo y creo que lo hicimos muy bien y que se tradujo en todas esas leyes al final, por un lado, pero también en cosas de política pública. No he tenido la oportunidad de ver últimamente los albergues, pero todos los módulos de migración de la frontera sur y del norte se cambiaron para niños y niñas, en el caso de migración. Y fui a todo, a Cayucan, o sea, fui Tapachula, también Piedras Negras, o sea, fui a todos de por todos lados. Y eso, pues, me sirvió mucho o sea, estoy muy orgullosa del trabajo de migración, porque ahí sí, aunque sea tarde, pero lo descubrí, los niños y las niñas humanizan todos los temas, ¿sí? Los humanizan, nos hacen caer en la cuenta de que son temas que tenemos todos que compartir. Entonces, por eso nos duele tanto cuando vemos desaparecer adolescentes. Son adolescentes, pues son niños. Fíjate que también hay otro que trabajamos mucho de niños en escenarios de delincuencia organizada. Y entonces había pasado un caso, porque ahora son muchos casos, pero en un caso de un niño que estaba armado. Y me contaban los del ejército, es que lo desarmamos y se echó a llorar como un niño. Y es un niño. Entonces, Claro, como que eso también nos ayudó mucho. Y otro que se llama Oficiales Protectores de la Infancia, que todavía a la fecha están, todavía no se han enterado que fue más o menos como empuje de creación mía, pero y con Salvador Beltrán del Río, que era el de migración, incluso Cecilia Romero. Y si se enteran, seguro lo cancelan, pero la verdad, eso también fue muy importante, para mí, incluso de haber logrado eso en temas de migración. Y, claro, y otras cosas es todas mis contribuciones en leyes electorales, hasta que Felipe ya fue presidente y creo que no tenía yo que meterme. Primero porque las leyes electorales no se hacen desde el poder, entonces era una claro, ley que se hacía desde el Senado, desde la oposición y en consenso de todos los partidos, la del 2007. Pero me tocó estar muy pendiente de la de 96, claro, es cuando Felipe era presidente, en la de 94, porque Carlos Castillo me tenía muy de cerca en el jurídico. Yo fui directora jurídica del PAN, la primera directora jurídica, no solo la primera mujer, sino la que hizo ese departamento jurídico. Y entonces iba yo revisando todas las reformas, cuando la oposición empezó a tener un sentido mucho más demócrata, o sea, de que había que escucharla. Y entonces también ahí Carlos Castillo sí me dio un espacio importante. Entonces también en materia electoral, pues fui conociendo, las mujeres no éramos candidatas, pero hacíamos campaña. claro, claro. Oye, Margarita, qué interesante, porque además hablas de temas transversales. La infancia es un gran tema y me queda claro que eres una mujer con mucha sensibilidad, porque seguramente has hecho muchas cosas que tienen que ver con, muy bien lo dices, en temas electorales, de reformas, en políticas públicas, pero hablar de la infancia y que sea desde tu perspectiva uno de tus mayores legados, eso habla de la sensibilidad social que tienes con uno de los segmentos que hoy son de los más lastimados, que es los niños, niñas y adolescentes. Quisiera preguntarte algo que yo ya tengo la respuesta, pero tú me la vas a confirmar o no. En tu trayectoria política, ¿has vivido episodios de violencia política de género, Margarita? Que a lo mejor antes dijeras, pues no lo veía como violencia, pero Sí. hoy sí lo veo, ¿no? Pues mira, yo lo que pasa es que te voy a decir que tuve algo de una gran oportunidad. En la medida que el PAN fue creciendo, fue en la medida en que se fue democratizando el país. Entonces, por ahí vamos, ¿no? Luego, obviamente, pues algunos que decían que era porque yo era alguna vez sí me impugnaron que porque la única razón que yo tenía era que era la novia, fíjate, de Felipe Calderón, y me dio hasta risa, ¿no? Y entonces, alguna cosa así. Pero bueno, también, ¿sabes qué nos pasa? Y el otro día lo escuché de que a Kenia le habían dicho, las mujeres como ustedes trabajan de tal manera como si estuvieran afirmando de por qué están ahí. Y bueno, pues Wow, eso nos hizo trabajar mucho.
Es claro, una frase, no. Y entonces dije, pues nosotros somos tan workaholic, o sea, tan sí, adictas al trabajo. Pero, yo, pues que quizá eso me ayudó también, ¿no? Pero sí estuve siempre trabajando y entonces al final, pues sí, como ganando mucho los espacios y eso a mí me ayudó muchísimo. Y, eh, y luego, claro, ya en la oposición, porque Felipe fue presidente, bueno, son verdaderamente la violencia de género de todos los días. Pero mira, Melissa, tú además la viste, además me apoyaste cuando hubo cosas increíbles, ¿no? Que no tenían por qué hacérmelo a mí, ¿no? Ni mucho menos. claro. Y, pero yo creo que la ley de violencia contra las mujeres, que la fuimos promoviendo desde el 2000 y cuando yo fui diputada del 2003 al 2006 la trabajamos y yo tenía la subcoordinación del área social, la trabajé muchísimo con Marcela Legarde, y con las del PAN, etcétera. Y antes con María Elena Álvarez de Vicencio y María Elena Chapa, o sea, Malu Mitchell, todas. Entonces, todas íbamos trabajando. Entonces, la ley para erradicar contra la violencia a las mujeres, pues nunca pensamos en nosotras, siempre Ujú, pensamos en las que iban trabajando, pues nunca nos imaginamos los niveles en los que íbamos a llegar a una Cámara de Diputados. De verdad, ahí sí conozco, ¿no? La voluntad del legislador, como lo estudiamos en Derecho, y la verdad es que no era para eso. Yo entonces cuando me decían: "¿Le vas a decir algo a Noroña o la vas a mandar?". No, no, la ley no es para eso. Es para la que le están diciendo que que solo puede ser regidora, pero no alcalde. Es para la que le están regañando por esto, es para la que le están generando una consecuencia mucho mayor que si hubiera sido hombre. O sea, no es para eso. Y luego la otra, pues sí, bastante violenta, digo, en el término en el PAN, sí, qué cosa. O sea, cuando quise ser diputada después, cuando estaba yo arriba en las encuestas y el dueño del partido, que todavía son los mismos, pero no que quería ser también presidente, todo era contra mí en ese sentido. Cuando yo decía, pero ¿qué hice? Pues si lo único que hice fue presentarme con dignidad en todo lo que el partido me ha pedido o la vida me ha colocado, ¿no? Entonces así la sentí fuertezona, pero creo que la violencia contra las mujeres tiene más que ver con otras mujeres, ¿no? O sea, con las que hay que empujar mucho más. Pero sí, sí lo haría, sí lo haría. Fíjate, Margarita, que yo, desde mi punto de vista, permítame decírtelo, eres una mujer muy resiliente, que tienes una enorme capacidad, perdón lo que voy a decir, para que se te resbalen muchas cosas, porque entiendes que tienes una misión más importante que a veces entrarle a un show político o estarte desgastando políticamente, porque hay de diputados a diputados, y hay diputados que les gusta el espectáculo y el show, ¿no? Y que buscan provocar quien les haga el juego. Y la visión que yo tengo de ti como diputada, cuando tuve la fortuna de ser tu compañera, Ujú, es que eres una mujer mesurada, inteligente, y cuando se juntan esos dos elementos, eh, hay muchos que no lo soportan y no lo toleran, porque cualquier otra persona en tus zapatos hubiera hecho todo un espectáculo mediático y hubiera aprovechado. Tú con mucha dignidad, pero sobre todo con mucha inteligencia y prudencia, por eso te digo, esos dos elementos en política hoy no son fáciles de encontrar, mm, lograste darle la vuelta sin necesidad de entrarle al juego que ellos querían. Y creo que esa es una muestra de una mujer de altura, de una mujer de estado, que no es tan fácil encontrar y que hoy le hace falta mucho al país. Entonces yo reconozco la resiliencia que has tenido ante estos y muchos casos de violencia política que seguramente has vivido. Y yo te quisiera preguntar, con toda tu experiencia que tienes, Margarita, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido tu cuadro de valores que te han guiado? Siempre tenemos como un marco que se convierte en nuestro eje de acción, ¿no? Que tú dices, yo acá ya no le entro. O sea, si sale de esto, yo no. Porque ya trastoca nuestra ética y moral personal, ¿no? ¿Cuáles han sido los tuyos? Tus valores, tu mapa que te ha guiado en tu carrera política. yo creo que, la verdad vinculada con la libertad y con la búsqueda del bien, em, particularmente en política. Eh,
yo que me parece que debe que todos tenemos límites y y el amor a la patria, eh, y el amor al prójimo tiene que ver con la política. Es decir, lo que tú vas a buscar es, los mayores bienes posibles. Y muchas veces lo que trato es cambiar de el mal menor al mayor bien posible. Entonces, yo creo que por ahí, verdad, libertad, bien por ahí, estaría. Y luego hay cosas que son totalmente universales, que te ayudan mucho en la vida a la toma de decisiones, que es la justicia de darle a cada quien lo suyo. Este, pero yo creo que cuando tú estás hablando de amor a la patria, pues hay un tema de más allá de justicia, ¿no? Que es de generosidad, mucho que es más que darle lo suyo al país, ¿no? Sino también de generosidad. Entonces, este, yo creo que por ahí también tengo ahí un trabajo espiritual que hace aguantar, ¿no? Este, y que, pues, que sin duda alguna me ha ayudado y también sin duda alguna me ha ayudado a ver en los otros, en los que más necesitan, pues un rostro un poquito más allá de un ser humano, sino el deber de hacer el bien al otro, ¿no? No sé si me expliqué. Me queda muy claro, lo entiendo perfectamente, y que a veces es necesario sobre todo en este ambiente en donde, parece que todos Sí, pueden pisar a todos para lograr sus objetivos. Entonces, a veces sí, sí, sí. tener claros estos valores, estos principios y este acompañamiento espiritual no está por demás, lo entiendo muy bien. Y Margarita, para ir cerrando, yo quisiera Ujú, preguntarte, ¿cómo? 2 preguntas. Uno, ¿cómo le haces para equilibrar tu vida? Decías hace un rato, soy workaholic, soy una mujer de mucho trabajo y sí lo sé. Sí lo sé, nos costó mucho trabajo poder empatar agendas contigo porque no era porque no quisieras, era porque no podías, porque traes una actividad muy intensa, no paras. ¿Cómo le haces para equilibrar tu ujú. vida personal con tu vida familiar? Eres madre, eres esposa. ¿Cómo le haces? Bueno, y creo que esa es una de las grandes tareas que hacemos todas las mujeres en todos lados, pero me parece que hay una tarea humana que es la de guardar equilibrios. Y eso siempre hay que hacerlo, y es de todos los días, y a veces te equivocas, pues tienes que compensar. Tienes que también ser muy generosos con los demás y comprender a los demás también. E ir respetando vocaciones también de tus hijos, de tu familia, y también ir priorizando y poniendo en orden algunas cosas y ayudar que otros te las pongan o sea, que las pongan en orden y conciliar. Entonces, yo creo que esa es una tarea humana de conciliación, de equilibrios, em, de realizaciones. Yo no creo que una gente pueda realizarse por una sola cosa, ¿no? Yo no Claro. creo que el desarrollo integral y la vida íntegra, pues, es integralmente vista, no solo íntegra, sino integralmente vista, pues, es Ujú. bien importante y te permite ser feliz y hacer feliz a los demás, ¿no? Oye, y qué difícil, sobre todo hemos visto compañeras que les ha costado la actividad política, el matrimonio, o algunas que han decidido terminar su actividad política para no perder a la familia. Qué difícil es guardar los equilibrios en este entorno donde las mujeres tenemos una segunda o triple jornada laboral. Margarita, para cerrar, quisiera yo preguntarte, ¿qué consejo le darías? Esa es la última pregunta. A un joven o a una joven que quiere entrar a política, que te dijeran, Margarita, tú ya llevas un ratito en esto. ¿Qué consejo les darías? No, le diría primero, no te pierdas la aventura de regresarle, la emoción, la aventura, la alegría de regresarle a México la democracia. Le dará sentido a tu vida hacia los demás, le dará sentido a tu carrera, a tu pensamiento, a tu mirada, a tu trabajo social. Es un gran país, vale la pena que lo pongas en el centro, Claro, claro, ya. que se No te animen lo a trabajar. pierdas. Y en política, claro. Hoy más que nunca, ¿eh? Así es, hoy más que nunca. Margarita, muchísimas Sí. gracias. Quiero agradecerte tu tiempo, tu disposición. Es un honor para mí poderte entrevistar. Aprendo mucho. De verdad, va a ser un libro muy bonito, te va a gustar porque cuenta
historias de mujeres de esfuerzo, como la tuya, de trabajo, de convicción con este país, y esa es la historia que queremos mostrar. Te lo valoro mucho tu tiempo y muchísimas gracias. No, al contrario, Melissa, ya sabes que me caes muy bien, así es que muchas Gracias. gracias.